Entonces, le agradezco en gran manera ese detalle. Gracias. Ya la empecé, ¿bien? Listo. Entonces les decía que hoy vamos a empezar la unidad número 4, que tiene que ver con la cinemática. Prácticamente es eso, la cinemática. Vamos a mirar lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento uniformemente acelerado y todas las variables que están asociadas ahí con el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, voy a dirigirme al libro número 3 que les había recomendado de nuestra bibliografía. Libro número 1, Mecánica de la Partícula, que no lo tenemos a la mano. Yo les he contado que las diapositivas que había estado presentando son de ese libro, sí, pero no lo tenemos a la mano, sí, está en biblioteca y no he hecho la solicitud. Realmente no, me he dormido con eso y no he hecho la solicitud del libro Mecánica de la Partícula. El segundo libro que les recomendé fue el libro de Serway. También lo estaremos mirando en el día de hoy, que todos ustedes lo tienen descargado. Y el tercer libro es Introducción a la Mecánica de Mario Felipe Londoño. Entonces me voy a dirigir específicamente ahí a ese libro para leer directamente desde el libro y luego hacer unos apuntes ya en nuestro tablero electrónico. Bien, entonces me dirijo al libro. Ese libro lo pueden descargar de internet. Simplemente escriben Introducción a la Mecánica, Mario Felipe Londoño, y está habilitado desde el repositorio de la Universidad Nacional sede Medellín. A ver, ¿dónde está? Creo que es este de aquí. Eso. Voy a subir un poco para que vean cómo es la portada. Una portada sencillita, se llama así. Introducción a la Mecánica, Mario Felipe Londoño. Con ese nombre lo pueden encontrar. Profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Es un libro bastante interesante, muy interesante, y yo tomo algunas cosas de ahí, no tomo todo. Los ejercicios los saco de Serway, ¿oyeron? Que es un libro más trabajado por ustedes y que está trabajado bastante en internet, tienen ayudas. No es algo como que imposible allá. Por muy difícil que sea el ejercicio, vas a encontrar ayudas y vas a desenvolverte. Introducción a la mecánica ya es un poquitico, tiene algunos ejercicios complicaditos. No es el más complicado, pero sí, tiene un poquitico más de profundidad para físicos. Sí, para físicos. Veamos, entonces, o ingenieros físicos. Ustedes no son ingenieros físicos, así que por eso solo tomo la parte conceptual de aquí. Bien, me voy a quedar aquí inicialmente leyendo lo que son las magnitudes físicas y luego salto a hablar un poco acerca de ya lo que nos compete la unidad número 4. A ver dónde amplío aquí. Vamos a ampliarlo. Voy a ir un poco rápido, solo leeré. Ya estamos metidos en física, ¿sí? Bienvenidos a física. Lo primero era como un lenguaje, un poco de matemática al principio, matemática básica. Y los vectores incluso los manejamos como A, B, C, pero nunca hablamos de una variable física en particular. Y ahora entramos a la mecánica como tal. Recordemos que es el estudio del movimiento de los cuerpos en relación con las acciones que lo determinan. ¿De cuáles cuerpos? Nosotros hablamos de cuerpos acá macroscópicos y cuerpos microscópicos. Entonces hay una distinción fundamental entre los macroscópicos y los microscópicos. Como se sabe, la materia está formada por moléculas, por átomos, y estos por electrones, protones, neutrones, en fin. Ya lo estuvimos mirando al principio del curso, en la primera clase, y ustedes estuvieron compartiendo bastante del LHC. El ámbito de esas partículas elementales, de los átomos y moléculas, constituye la esfera de la microfísica, ¿oyeron? De lo microscópico. Pero los cuerpos o porciones de materia que incluyen números muy grandes de átomos son los cuerpos macroscópicos. Por ejemplo, en 1 milímetro cúbico de acero hay un número inmenso de átomos. En un cuerpo es un cuerpo macroscópico. El estudio del microcosmos
o de la microfísica ya compete a la llamada mecánica cuántica. Así que cuando yo hable de partícula acá en mecánica, me refiero a una partícula macroscópica que está compuesta por muchos átomos, y ya lo que es micro, ya incluyéndonos allá en la materia como tal, ya lo estudia la mecánica cuántica. Ya tendrían que ver un curso ustedes seguramente avanzado de física para poder llegar ahí. Es una física muy hermosa, muy bonita, la que realmente poco se estudia. Hay que distinguir también entre el dominio de los cuerpos lentos y el de los rápidos. En la física, la velocidad máxima es la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Los cuerpos que se mueven a velocidades comparables a ellas son estudiados en la teoría de la relatividad, en la mecánica relativista. Los cuerpos lentos se mueven a velocidades muy inferiores a la de la velocidad de la luz, y esos son justamente los cuerpos que estaremos estudiando nosotros. El estudio del movimiento de los cuerpos macroscópicos y lentos les corresponde a la mecánica newtoniana. Cuando decimos lento, pues ya, no, tampoco van a creer que es ahí, no, tampoco. Sí, estamos hablando de todas las velocidades que incluso un automóvil puede tener, el último, de última generación, 200, 300 kilómetros por hora, 500 kilómetros, no sé, cualquier velocidad que se imagine de las que actualmente tenemos, no se compara realmente con 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Ya ustedes estuvieron incluso haciendo conversiones de unidades y se dieron cuenta lo que se demora la luz para llegar de la Tierra a la Luna, el tiempo que tarda la luz en llegar del Sol a la Tierra, por ejemplo. Sí, 8 segundos, 8 minutos, 8 minutos creo que es. Es algo muy poco realmente para distancias comparables como esas. Los cuerpos que se mueven a velocidades comparables a la velocidad de la luz ya saben que son estudiados allá en la mecánica relativista. Para nosotros nos compete prácticamente los que son llamados lentos, son velocidades muy inferiores a esa velocidad de la luz. A ver, para estudiar el movimiento de los cuerpos se han desarrollado en la mecánica modelos físicos matemáticos abstractos como el de partícula o punto material, punto geométrico dotado de masa que ha surgido como idealización de un cuerpo cuyas dimensiones son pequeñas comparadas con sus desplazamientos, o bien cuya estructura y movimientos internos no son relevantes para un cierto estudio. Entonces, miren que solo estamos estudiando la fuerza fundamental, la gravitacional, y aquí no hablamos de electromagnética, ni nuclear débil, ni nuclear fuerte. ¿Por qué? Precisamente porque el cuerpo que nosotros estudiamos en este momento está de alguna forma, digamos, potenciado por esta fuerza gravitacional. La fuerza eléctrica no interviene de una manera, digamos, importante en este caso. Por ende, hablaremos simplemente de esta fuerza fundamental sin creer que estamos haciendo un estudio vacío o un estudio hueco. Entonces, para que tengan eso bien claro. Aquí el fuerte es la fuerza gravitacional, y de alguna forma vamos a ir entendiendo lo que significa eso de partícula, ¿sí? ¿Qué es eso de considerar una partícula como tal? Hay veces que se forman discusiones porque yo coloco un objeto y le digo, dibújeme las fuerzas que están actuando. ¿Desde dónde se dibujan las fuerzas? Dibújeme el peso, dibújeme la fuerza normal, dibújeme la fricción. Y a veces caemos en discusión. Profe, mire cómo hago aquí. Profe, mire, por ejemplo, un péndulo. Un péndulo, yo le digo, bueno, dibújeme las fuerzas que están actuando en un péndulo. Si el péndulo está constituido por un limón, como el que hicimos en nuestra clase, un limón y un hilo, no sabemos de dónde vamos a tener en cuenta la longitud del péndulo. Si es del final del limón, o de la mitad del limón, ¿sí? O desde el otro extremo del limón. No tenemos claridad con respecto a eso. En el modelo físico ya eso está claro. Ya la partícula es un punto material. Así que simplemente para yo hacer un diagrama de fuerzas, el limón no lo dibujo como un limón, no es necesario, podría hacerlo, sino que debo dibujarlo idealmente como un punto. A partir de ese punto puedo sacar lo que es la tensión y lo que es el peso.
Es un punto material, punto geométrico dotado de masa, que ha surgido como idealización de un cuerpo cuyas dimensiones son pequeñas comparadas con su desplazamiento, o bien una estructura y movimientos internos no son relevantes para este estudio, ¿sí? Para que tengan claro eso, lo que ocurre internamente no nos compete a nosotros. Voy a saltar un poquitico acá para irme directamente a la que vamos a estudiar en este capítulo 3, la cinemática. ¿Qué es la cinemática? Es la descripción matemática del movimiento, sin atender a las causas que lo producen. Ayer en las preguntas que hacíamos ahí en Kahoot estaba precisamente esta. Algunos contestaron que era la estática, pero realmente es la cinemática la que estudia el movimiento sin tener en cuenta las causas que producen dicho movimiento. Por su parte, en la estática se estudian los cuerpos en equilibrio. Sí, ustedes son de electrónica, creo que ustedes no ven estática, pero los de civil sí. Me ayudan ahí si ustedes en el pensum ven estática. No recuerdo. Parece que no, profe. Parece que no. Ah, bueno. Si no, no recuerdo que los de electrónica vean estática, pero yo les daré algunas nociones, de todas formas. Les va a ayudar mucho para las pruebas saber, ¿no? Las pruebas allá que les hacen al final. Y ustedes profundizan en ciencias físicas. Otras carreras profundizan en otra cosa, pero los de electrónica los ponen a profundizar en ciencias físicas. Y eso no lo eligen ustedes, sino que lo eligen los directores de programa, y así llevan muchos años. Entonces, de alguna manera tienen que manejar todas las físicas, las 3 físicas. Tendrán que tenerlas bien, bien claras. Por lo menos lo básico de la estática. A los estudiantes que ven estática, como los de civil, como los de, creo que son los de ambiental o los de agro, algo así, siempre cuando ven clase conmigo me dicen, profe, muchas gracias, me sirvió para las clases de estática, voy volando en estática. Y eso que yo no he dictado un curso como tal de estática, sino solo las bases, y les sirve mucho. Por su parte, la dinámica, en la dinámica se estudia la relación existente entre el movimiento de un cuerpo y las interacciones de ese cuerpo con los demás que lo rodean. Esa sería como la dinámica, donde ya ahora miramos el por qué, se le llama el libro Mecánica de la Partícula, el porqué del movimiento, ¿sí? Y las interacciones que tiene ese cuerpo. Ahí ya vamos a meternos un poco con las leyes de Newton, primera ley, segunda ley, la tercera ley, que es una ley prácticamente de interacción, acción-reacción, y así sucesivamente. Dice, los postulados básicos de la mecánica son las leyes de Newton, del movimiento, cuya idea central es la siguiente. Las interacciones se presentan mediante las fuerzas hechas sobre un cuerpo, cuya resultante está directamente vinculada con una propiedad esencial de dicho cuerpo, su masa inercial, y con la aceleración de su movimiento. Entonces, esa interacción va a estar relacionada con su masa y va a estar relacionada con su aceleración. Nada más. ¿Sí? Aquí no vamos a vincular movimientos internos de átomos, ya esos son otro tipo de cosas, aunque las mencionaré. Imposible que yo pueda pasar por alto cuando hablemos de energía, no hablar de energía interna, qué ocurre internamente. Ustedes deben llevar una noción de por qué en ocasiones la energía no se conserva. Sí, en ocasiones por qué no se conserva, que es lo más natural en nuestra vida actual. Listo, las leyes de Newton no son evidentes ni intuitivas y es necesario aprender paulatinamente su uso, pero su aplicación coherente y cuidadosa permite estudiar una gran cantidad de movimientos importantes y útiles. También es necesario saber que la correspondencia entre los modelos idealizados de la mecánica y los movimientos de los cuerpos reales nunca es perfecta. En algunos casos es muy precisa, pero en otros la complejidad de los movimientos es muy grande y los modelos son solamente aproximaciones. Hay que tener eso presente. Ya nosotros vimos que en mecánica hay 3 cantidades fundamentales. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas 3 cantidades fundamentales? Longitud, masa y tiempo, correcto. Muy bien.
Dice, en un sistema de unidades se adoptan por convención unas magnitudes físicas como las magnitudes fundamentales, cuyas unidades de medida son arbitrarias e independientes unas de otras. En la mecánica, varios sistemas de unidades utilizan como magnitudes fundamentales la longitud, la masa y el tiempo. Las otras cantidades son cantidades llamadas derivadas. Y las unidades de medida se establecen en términos de las unidades, de las magnitudes fundamentales. Fijando los valores numéricos de los coeficientes, aquí quiero llegar, en las expresiones matemáticas, nosotros podemos definir esas magnitudes derivadas. En el caso de la velocidad, hoy estaremos hablando específicamente de la velocidad, de la posición, ¿sí? Los vectores que necesitamos. La velocidad se define como el cambio de posición con respecto al tiempo. Ese cambio es un delta X sobre delta t, y es una magnitud realmente derivada, la velocidad, porque a partir de la longitud y del tiempo yo la puedo obtener. Así que la unidad de medida, ¿cierto?, de la velocidad son los metros sobre segundo. Voy a leerles un poco esta parte porque es interesante que sepamos que así como hay unidades de medida, también hay dimensiones, ¿sí? En el libro de Serway, la unidad número 2 dice, se llama movimiento en una dimensión. Y la unidad número 4 dice movimiento en 2 dimensiones. Y ustedes, bueno, dirán, bueno, ¿qué es eso de dimensión? Ya ustedes han estado trabajando un poco acerca de las dimensiones, seguramente en matemáticas, y entenderán que cuando hablamos de área, de alguna forma tenemos que vincular ciertos metros al cuadrado. Cuando hablamos de volumen, tenemos que vincular metros cúbicos. Cuando hablamos de longitud, tenemos que vincular simplemente metros. La unidad de velocidad es la velocidad de un cuerpo que recorre una unidad de longitud en una unidad de tiempo. Hay que entender qué es la velocidad. Es la razón de cambio entre una unidad de longitud y una unidad de tiempo. O como se dice a veces, la unidad de velocidad es la unidad de longitud dividida por la unidad de tiempo. Aquí es donde aparece el concepto de dimensión. Dimensión de una magnitud física. Representemos las magnitudes fundamentales mediante un símbolo. Entonces, para hablar de dimensiones, tendríamos que simbolizar a nuestras 3 cantidades fundamentales para poder caracterizar a las derivadas, a las magnitudes derivadas. Así que la longitud tendrá como dimensión L. ¿Oyeron? Simplemente lo vamos a asociar de esa forma, como aparece aquí, L mayúscula será la representación de la dimensión de la longitud, M mayúscula será la representación para la masa y T mayúscula para el tiempo. ¿Sí? Solo para hablar de dimensiones. Si la velocidad es delta X sobre delta T, entonces las dimensiones de la velocidad es L sobre T. Como el término T está en el denominador, puede pasar arriba como a la menos 1, ¿cierto? T a la menos 1. Así que las dimensiones son LT a la menos 1. Esta es la expresión de las dimensiones de la velocidad. ¿Qué expresa esto? ¿Qué indica esto? Dice, expresión que indica cuál es la relación entre la unidad de velocidad y las unidades de longitud y de tiempo, sean cuales sean estas últimas. Por ejemplo, si la unidad de longitud es el metro y la unidad de tiempo es el segundo, la unidad de velocidad será metro sobre segundo. O si la unidad de longitud es el kilómetro y la unidad de tiempo es hora, entonces la unidad de velocidad será kilómetros por horas. Decimos por horas, ¿cierto? Aunque sabemos que ya está dividiendo. La conversión de unidad permite pasar de unas unidades a otras con facilidad, como ya hemos estado haciendo nosotros en nuestro curso, sabiendo que un kilómetro es 1000 metros o 10 elevado a 3, una hora 3600 segundos, o si lo va a hacer por partes, 60 minutos, 1 minuto 60 segundos, uno puede pasar de kilómetros por hora a metros sobre segundo. Y una definición de aceleración es delta V sobre delta T. Si la velocidad es una razón de cambio entre la posición y el tiempo, ¿qué será la aceleración? Es una razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo. A veces no sabemos interpretar lo que es una aceleración porque queremos definirla
como está allí en la ecuación. Se nos olvida que realmente la aceleración es un cambio de velocidad con respecto al tiempo. ¿Qué tanto cambia la velocidad con respecto al tiempo? No qué tanto cambia la posición con respecto al tiempo o el desplazamiento. ¿Cuáles son las dimensiones de la aceleración? Hombre, las dimensiones de la aceleración es lt a la menos 2. Acuérdese que velocidad es L sobre t. Como tengo un t en el denominador, quedaría t por t cuadrado, L sobre t cuadrado, o lo que es lo mismo, lt a la menos 2. La aceleración tiene dimensiones de velocidad sobre tiempo, o bien la dimensión de aceleración es la longitud sobre el tiempo al cuadrado. Entonces no podemos hablar de aceleración diciendo que la aceleración es de 3 metros por segundo. Cuando decimos 3 metros por segundo, estamos hablando de velocidad. Cuando ya vamos a hablar de aceleración es metros sobre segundos al cuadrado. Ojo con las dimensiones de la aceleración. La segunda ley de Newton, por ejemplo, que es fuerza igual a masa por aceleración, entonces en nuestra fórmula dimensional nos quedaría como masa, que sería una M mayúscula, para representar la dimensión, ojo, para representar la dimensión, mLt a la menos 2. Masa por aceleración. Masa por aceleración. Lt a la menos 2 es de aceleración y m será de masa. En el sistema internacional de unidades, nosotros sabemos que se expresa de esa forma, metros sobre segundo al cuadrado. Podremos pasarlo a otro, quizá diríamos la aceleración como kilómetros por hora al cuadrado, en fin, pero debe quedar siempre con el tiempo al cuadrado, debe quedar con masa, unidades de masa, y debe quedar con unidades de longitud, mLt a la menos 2. ¿Para qué les hablo un poco acerca de las dimensiones? Es un tema bastante interesante, está ahí en el libro de Serway en la unidad número 1, donde nos habla sobre las dimensiones, pero acá está un poquito más profundo. Ustedes podrían leer y profundizar un poco acerca de esto. Como básico sería eso, que sepamos que existen unas dimensiones, que hay que respetarlas, existen unas unidades de medida para esas magnitudes derivadas y que estas dimensiones nos ayudan a entender cuando nosotros hacemos un despeje de una ecuación. Voy a pasar aquí debajo, donde dice, de gran importancia es la coherencia o corrección dimensional. La dimensión es importante. ¿Por qué? Dice, de gran importancia es la coherencia o corrección dimensional de las diversas expresiones matemáticas de la física. Por ejemplo, la expresión que aparece en el movimiento rectilíneo con aceleración constante, esta que está acá, es dimensionalmente correcta, puesto que el término de la izquierda es solo esta X que estoy sombreando en este momento, y ambos sumandos del de la derecha, el que estoy mostrando en este momento, tienen todos la dimensión de longitud. Como aquí se despejó la X, que tiene como dimensión L, entonces del otro lado, todo eso debe conducirme también a L. Si esta expresión que está aquí despejada no me conduce a unidades de L, a dimensiones de L, entonces está mal despejado. En otras palabras, el hacer un análisis dimensional de una ecuación nos permite a nosotros corregir la ecuación si está mal despejada. ¿Oyeron? Si la ecuación está mal despejada, jamás a la derecha de esta ecuación me va a dar longitud, porque a la izquierda ya despejamos la longitud. Aquí hay una demostración porque justamente en el lado derecho hay esas dimensiones. Vamos a ver. La velocidad es L sobre T y T es T, ¿cierto? T minúscula que está acá es representado dimensionalmente con una T mayúscula. La T mayúscula del numerador se cancelaría con la del denominador y simplemente me queda L en el primer término. Aquí lo podemos observar. B sub 0T es L sobre T por T. Cancelamos estas dos y me queda L. En el segundo término, un medio de AT cuadrado. Entonces lo vemos aquí en la parte de abajo. L sobre T al cuadrado por T al cuadrado
El t al cuadrado hace referencia al t minúscula que está acá arriba, aquí arriba en la expresión inicial. Se simplifican los dos t y también nos queda l. O sea que en el primer término daría l, en el segundo término daría l. Si sumamos esos dos, l más l daría 2l. Sigue dando simplemente l, para que entendamos un poco allí. Entonces las dimensiones nos ayudan a eso, a darnos cuenta si realmente la expresión que hemos despejado está bien despejada, valga la redundancia ahí. Bueno, sin más preámbulo, entonces voy a ir ya a la cinemática. Aquí están los vectores. Nosotros hablamos de vectores, hicimos solamente sumitas y restas. Hicimos un tallercito, pero fue de ayuda para el examen. Si mal no estoy, como un 2.5%. Hicimos un test de 2.5% también. Y el examen tenía como un peso del 10 para quienes hicieron esas dos actividades. Si alguien solamente hizo el examen, entonces su examen vale el 15. Si alguien hizo el taller, hizo el examen, entonces ya sabe que el taller le vale 2.5 y el examen le vale el resto para completar el 15%. Si hizo solo el test, no hizo el taller, pero hizo el test y hizo el examen, de igual manera, el test vale 2.5% y el examen el resto para completar el 15%. O sea que no hemos hecho un taller propio del curso, no lo hemos hecho. Yo les voy a dejar uno hoy, y es sencillito, ya ustedes lo han estado trabajando. Entonces, en grupitos de 4, seguramente que va a ser muy fácil. Me van a entregar el ejercicio 34, aquel de los vectores. Me lo van a entregar resuelto por los 4 métodos. Anote eso. El ejercicio de vectores por los 4 métodos. Pueden entregarlo en grupitos de 4, seguramente que ya lo tendrán listo. Entonces, para la próxima semana, ¿vieron? Hay que ir tomando notas de seguimiento. Hasta ahora no tengo ninguna, excepto el mapa conceptual que hicimos por allá. Es lo único que tengo por ahí de seguimiento. Entonces, un primer taller de esta unidad de vectores va a ser justamente entregar el ejercicio 34 resuelto por los 4 métodos. Método del triángulo, método del paralelogramo, método trigonométrico y método de componentes. ¿Oyeron? Bien hechecitos, bien dibujaditos los vectores. Eso es lo que hemos visto hasta ahora, la suma. Pero quiero decirles que no solamente hay la suma, también está la multiplicación. Por cuestiones de tiempo, ya no me voy a dedicar más a los vectores, pero lo haremos más adelante. Sí, ya lo haremos como una aplicación como tal, ya no lo vamos a ver como un tema, sino como una herramienta que necesito para desarrollar, por ejemplo, el tema de trabajo, el tema de cantidad de movimiento, el tema de momentum angular. Allá lo vamos a definir. Aquí está, miren, simplemente para que lo vean, está el producto escalar. Aquí abajito ya les muestro. Aquí en este libro también se mencionan los 4 métodos. Producto vectorial, está el producto escalar. El producto escalar es aquel en el que los vectores se proyectan uno sobre el otro, ¿sí? Y nos da justamente un escalar. Y el producto vectorial nos da un nuevo vector. Nos da un nuevo vector. Hay que tenerlo presente. El producto vectorial se puede desarrollar con un determinante. Se lee algo así como A cruz B. Seguramente que en el colegio vieron algo de determinantes. Aquí lo vamos a repasar, pero solo cuando entremos a esa temática, ¿vieron? Ahora voy a entrar a lo que es la cinemática. Voy bajando, aquí está. En este libro, el capítulo 2, para nosotros será justamente la unidad número 4, según lo que venimos definiendo. Ya dijimos que la cinemática es la descripción matemática del movimiento, es esa que estudia el movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta las causas que lo producen, ¿no? De aquí quiero tomar algunos conceptos fundamentales de este libro y por eso he saltado aquí este libro. Los conceptos fundamentales de la cinemática. Ayer les preguntaba, ¿qué conceptos se necesita en el Kahoot?
Para estudiar el movimiento de un cuerpo, aquí está, de primerito. Uno de los conceptos que necesitamos es lo que es el marco de referencia. Marcos o sistemas de referencia. Si nosotros no tenemos bien definido lo que es un marco de referencia, no vamos a poder desarrollar un ejercicio de manera consistente, no. Otro concepto fundamental es la posición, la velocidad y la aceleración. Aunque ya hemos venido hablando de ellos, lo voy a hacer por amor a la física, ahora un poco más detallado. ¿Qué se dice de lo que es un marco de referencia? Vamos a leerlo aquí. Un marco de referencia, se dice también sistema de referencia, pero la palabra sistema tiene diversas connotaciones. Sistema de unidades, sistema mecánico, sistema de coordenadas, por lo que es preferible y mejor utilizar la palabra o la frase marco de referencia. ¿Qué comprende un marco de referencia? Usted debe saber que debe comprender un cuerpo rígido. ¿Es un cuerpo rígido? Un conjunto de cuerpos rígidamente unidos entre sí, aquel que por más que se le aplique una fuerza, la distancia entre pares de partículas permanece constante. Entonces, un cuerpo rígido respecto al cual se puede determinar la posición o el cambio en posición de un objeto cuyo movimiento quiere estudiarse. Si yo establezco un sistema de ejes coordenados Y y X, y ese sistema de ejes no es rígido, sino que se está moviendo o tiene complicaciones, ya no me serviría. Debo definir ese marco de referencia como algo fijo. Por ejemplo, los movimientos de una persona que se desplaza por el interior de un tren pueden estudiarse refiriéndolos al propio tren, a sus paredes, techos, pisos, y así el tren será un marco de referencia, porque es algo fijo, ¿sí? Pero el tren va moviéndose por los rieles y su movimiento puede referirse a otro marco de referencia, localmente unido a la Tierra, y del cual forma parte rieles, postes y estaciones. Y a su vez este marco está moviéndose respecto a otro marco de referencia determinado por el Sol y las estrellas lejanas. En un marco de referencia pueden elegirse diversos sistemas de coordenadas para dar ubicación de un punto, como luego se verá en detalle. Sí, no solamente tenemos las coordenadas cartesianas, existen otras coordenadas que de acuerdo al ejercicio, a la simetría del ejercicio, serán más fácil de usarlo. Ustedes están estudiando electrónica, ¿verdad? Entonces a ustedes se les profundiza bastante fuerte, sobre todo en la teoría electromagnética, otros marcos de referencia. Algunos estudiantes terminarán su carrera solo creyendo que las únicas que existen son las coordenadas cartesianas, X, Y, Z, pero existen otras. Existen las coordenadas polares, existen las coordenadas cilíndricas. Entonces, esas, dependiendo la simetría del ejercicio, uno las utiliza. Decir que el movimiento es esencialmente relativo significa que todo movimiento es movimiento respecto a un determinado marco de referencia. Carece de sentido afirmar que un cuerpo se mueve sin especificar respecto a cuál marco de referencia lo hace. Así que será vital, pero vital. Usted me soluciona un ejercicio y no me dice dónde está ubicado su marco de referencia, se lo pongo mal. Así de sencillo. Lo resolvió, pero no tiene ni idea dónde está ubicado el marco de referencia. Hermano, ¿cómo hizo? Será muy importante definir los marcos de referencia. El movimiento de un cuerpo puede tener una descripción más simple en un marco de referencia que en otro. Entonces habrá un sitio donde es más apropiado situar un marco de referencia. Pongamos un ejemplo. Un objeto es lanzado desde lo alto de un edificio. El edificio tiene 50 metros de alto. El objeto sube y luego baja y pega en la tierra, en el piso, allá a 0 metros con respecto al edificio. El edificio tiene 50 metros, este pega justo debajo en la tierra. ¿Dónde será más propicio ubicar el sistema de referencia? Uno puede ubicarlo en la tierra, abajo donde cayó el objeto, y está bien, pero aquí lo ideal sería ubicarlo desde donde se lanzó el objeto. Y ahí donde se lanzó el objeto, yo digo, la posición inicial es 0. El objeto, como empezó a subir, entonces adquirió cierta distancia que llamaremos positiva hacia arriba,
del lugar donde se lanzó y desde donde se lanzó hacia abajo llamaremos negativo. Es decir, que la altura o la posición, más bien, la posición del suelo, ¿sí? Del suelo como tal, sería de menos 50 metros, ¿sí? El edificio nos serviría entonces para representar lo que está negativamente. Ya que el objeto sube y baja, sería más recomendable definir positivo para arriba, negativo para abajo. Si solo el movimiento se da en una dimensión hacia abajo, en un solo recorrido, perdón, hacia abajo, usted mirará si le llama negativo hacia abajo o si le llama positivo y simplemente quedará allí. Vamos a continuar con la lectura. Así, el movimiento del planeta Marte resulta de gran complejidad referido a la Tierra, pero referido al Sol es un movimiento elíptico, casi circular, de descripción mucho más sencilla. Entonces, aquí, por ejemplo, es algo que no es tan evidente y uno dirá, el profe, uy, profe, a propósito de naves interplanetarias, dijo el Chapulín. No estábamos hablando aquí del planeta Marte, pero sí estamos hablando de que hay unos marcos de referencia mucho más sencillos. Dice, así el movimiento del planeta Marte resulta de gran complejidad referido a la Tierra, si lo estudio desde la Tierra, pero referido al Sol es un movimiento elíptico, casi circular, de descripción mucho más sencilla. Tras de un hecho como este hay milenios de observación y estudios de los hombres. Veremos después en la dinámica que hay unos marcos de referencia especiales de gran importancia, los marcos de referencia inerciales. Ayer hablábamos de ellos. Los marcos de referencia inerciales son donde se cumplen las leyes de Newton. Entonces, cuando nos metamos con la dinámica, debemos hablar de ellos. ¿Qué más comprende un marco de referencia? Además de un cuerpo rígido, comprende también unos relojes que permiten la ubicación temporal de los sucesos o acontecimientos. Aquí no voy a profundizar, simplemente decirle que de ese marco de referencia usted sitúa su reloj que dice desde aquí al tiempo cero el objeto tenía tal posición en tiempo cero. Los tiempos negativos no existen para nosotros acá, ni tampoco las energías negativas, ¿no? Entonces, necesitamos solo energía positiva. Voy a leer este último párrafo para entrar ya al movimiento. Dice, en principio la determinación del tiempo de ocurrencia de un suceso requiere de un reloj en el lugar de ocurrencia de dicho suceso. Así, para la determinación del tiempo local, un marco de referencia requeriría de toda una red de relojes locales, cuyo problema es la sincronización. En la teoría de la relatividad se estudia en detalle la simultaneidad y la sincronización de relojes mediante señales luminosas. En la física newtoniana, por su parte, como la velocidad de la luz es enorme respecto a las velocidades de los cuerpos involucrados, los relojes se sincronizan con señales instantáneas, ya, ¿sí? Se sincronizan con señales instantáneas. De modo que basta un solo reloj para todo el marco de referencia. Aquí no vamos a hablar de varios relojes. En la relatividad sí, pueden haber varios relojes. Y en rigor, para todos los marcos de referencia, los situaremos de esa forma. Pueden haber varios marcos de referencia, pero un solo reloj. Por ejemplo, dos ciclistas están parados en una misma autopista, el uno va en sentido este-oeste y el otro viene del sentido oeste y este, es decir, se van a encontrar y el reloj que yo les sitúo en los problemas que les voy a plantear es el mismo. Entonces, les digo, bueno, en el tiempo cero arrancó el ciclista del este al oeste, pero al cabo de un segundo de que este ciclista saliera, salió el otro ciclista. Entonces estoy marcando un solo reloj. Eso nos ayuda a simplificar un poco el estudio. En la relatividad la cuestión se complica un poquito más, precisamente porque hay varios relojes. ¿Qué dice acá? Dice, de modo que basta un solo reloj para todo el marco de referencia y en rigor para todos los marcos de referencia. Estamos en el tiempo único, universal, absoluto, newtoniano. Tenga eso presente. Aquí en la mecánica newtoniana el tiempo es absoluto, pero cuando vamos allá a la relatividad ya el tiempo no es absoluto, ya el tiempo puede contraerse, ¿no? Y el tiempo puede
expandirse, lo que le llaman contracción de longitud o expansión de longitud. También el tiempo también se puede contraer o se puede extender. Una explicación que hizo Albert Einstein con relación a esto fue la paradoja de los gemelos, donde él explica que dos personas muy idénticas estaban en la Tierra, pero uno de ellos decide viajar hacia el espacio a velocidades relacionadas con la luz, cercanas a la luz, a la velocidad de la luz, y al cabo de unos años regresa el gemelo muy jovencito y encuentra el de la Tierra que ha envejecido. Y entonces se dice que en su teoría, intentando explicar que si viajamos a las velocidades de la luz, el tiempo pasa muy lento, el hombre demuestra de esta forma o explica muy claramente de que el tiempo se puede realmente ralentizar, si podemos llamarlo así, cuando viajamos a velocidades cercanas a la de la luz o velocidad de la luz. Bien, pero eso no es lo de nosotros. Vamos a ir sentando cabeza y vamos a entender entonces y a irnos metiendo con el movimiento rectilíneo, lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo como tal, en términos generales, sea uniforme o acelerado, se define de la siguiente manera. En su movimiento respecto a algún marco de referencia, el punto móvil describe una curva llamada trayectoria. Para representar los conceptos de posición, velocidad y aceleración, estudiaremos en primer lugar el movimiento de un punto cuya trayectoria es una línea recta. ¿Sí? Puede que hayan otro tipo de trayectorias, pero en este momento vamos a centrar nuestra atención en un movimiento rectilíneo. En un marco de referencia en el cual está fija la recta, determinemos un eje X. Es decir, elijamos un origen y una dirección positiva, dirección que indicaremos simplemente con una letra X, aunque a veces se usa también una pequeña flecha. Esta flecha que está aquí va a estar representada por el vector que llamaremos posición. Si usted está tomando nota, hágale que yo voy lento precisamente para que usted vaya tomando nota. Haga este dibujito y este dibujito nos está representando el vector posición. Se lo presento. Tan chévere que en física podamos representar la posición. ¿Cómo represento la posición? ¿Cómo es esa? ¿Cómo se imaginaba usted la posición? Bueno, simplemente es una rayita que tiene una flecha al final, ¿sí? O una flecha, digámoslo así, cuyo inicio en este caso está en el origen y el final se encuentra en el punto P. Respecto a qué eje se está moviendo, como es un movimiento rectilíneo en línea recta, entonces debemos definirlo aquí, en este caso con respecto al eje de las X, al eje que le hemos asociado un vector unitario Y. Tenga eso presente, vector unitario Y. El primer vector del cual vamos a hablar es la posición. ¿Qué se dice acerca de la posición? En un instante t, el punto móvil se encuentra en P y tiene una posición dada por el vector R, vector que va desde el origen al punto P. Esa posición R es una función vectorial del tiempo. Tenga eso presente. La posición R es una función vectorial, así que si la asociamos con la matemática tendríamos que hablar de la función R de t, así como hablamos de una función x, y allá en matemática, o la función f de x. Cuando allá en matemática le hablaban de f de x, le estaban hablando, sí, no precisamente, pero sí le podrían estar hablando de esta variable r, t, donde r es f y t es la dependencia de esa función. F de x, r de t. ¿Qué nos está diciendo eso? Que la posición depende del tiempo. Eso es lo que estamos diciendo ahí. La posición depende del tiempo. En cada instante, siendo t una variable real, se le asigna un vector r. La partícula va cambiando de posición, se va moviendo. Entonces, para cada tiempo habrá una asignación de un vector. La componente de r en x, la componente de r es x y la coordenada del punto P en el instante t se podría escribir así. R es igual a x en dirección y. Este y que está aquí asociado con esta función, este y, es el vector unitario que aprendíamos allá de los vectores.
¿Qué está indicando Y? Hombre, que simplemente se mueve en el eje horizontal. Si apareciera YJ, ¿sí? La J indica que el objeto se está moviendo en el eje de la Y. En un movimiento rectilíneo, o el objeto se mueve en X, o se mueve en Y, o se mueve en Z, pero no se mueven los tres al mismo tiempo, porque el movimiento es rectilíneo. La X, en este caso, es una componente. La X simplemente es un número, ¿sí? Un número. Aquí se escribió X, pero es un número. 3 metros, 4 metros, 5 metros. Es un número con su correspondiente unidad de medida. Su correspondiente unidad de medida. Acuérdese que un vector se caracteriza por tener una magnitud, una unidad de medida y una dirección. Aquí lo vemos. La magnitud y la unidad de medida está representado por X y la dirección está representado por Y. Continuamos. Siendo X una función real del tiempo, entonces podemos escribir a X como X de t. Si estuviéramos en el eje Y, Y de t. Vamos a tratar de definir lo que es el desplazamiento. ¿Qué es el desplazamiento? Es el cambio de posición de ese R que tenemos allá. Si en el instante t' ya ha transcurrido un t más delta t, el punto móvil está en P' y su posición está dado como R' igual a R de t más delta t, entonces ahora definimos a la posición como X por t, ¿sí? X por t. Mire que la función es X de t, X de t. Esto que está aquí en paréntesis es como el argumento de la función. No crean que es una multiplicación que está ahí, que debo multiplicar a X por t y luego por delta t. No. Simplemente esto que está aquí es parte de la función. Mire que aquí es X de t, una función X de t. Pero como ha transcurrido un tiempo t más delta t, entonces ahora se llamará así X t más delta t. Se llama desplazamiento delta de r durante un intervalo de tiempo delta de t al cambio de esa posición. Mire el esquema, la figura. Inicialmente la flechita llegaba hasta el punto P, pero luego la flechita llegó desde 0 hasta el punto P'. Acuérdese que tenemos un solo sistema de referencia. El sistema de referencia se plantea aquí donde está el 0. Respecto al 0, la primera ubicación es P. Respecto al 0, ojo, la segunda ubicación es respecto a P'. El desplazamiento que hay desde P hasta P' es el que vamos a representar como delta de R, que en este caso, como estamos en el eje X, bien se puede escribir como delta de X. Como es un vector, debemos asociarle el vector unitario y podemos decir que delta de R es igual a delta de X en dirección Y. En dirección Y. Si usted me dice delta de R me da 3 metros, ¿sí? Y ya sabemos que estamos en un solo eje, pues yo no lo voy a poner malo por eso. Pero siendo muy cuidadosos, tendríamos que hablar del número y la dirección, porque el delta de R es un vector. Yo no les complico mucho en eso, porque es muy común cometer el error, incluso los libros de ingeniería, ya cuando se trabaja en una sola dimensión, simplemente descuidan los vectores unitarios. Pero si usted quiere ser muy estricto, pues debe asociar siempre las direcciones. Si está hablando del vector posición, del vector velocidad, tiene que asociar siempre direcciones. En el dibujo observamos eso. El objeto se movió desde P hasta P'. Entonces la distancia que hay de P a P' se llama delta de R. Si estamos en el eje X, delta de X en dirección Y. Aquí llamamos velocidad media. Anote esto porque vamos a hacer bastante ejercicio. Velocidad media o promedio. Velocidad media o promedio. ¿A qué le llamamos? Entonces, al vector delta de R, al vector velocidad media, le decimos que es igual a delta de R sobre delta de t. O lo que es lo mismo delta de X sobre delta de t. Mire que tiene asociado un vector unitario. Esa es la velocidad media. ¿Sí? Delta de X sobre delta de t. Hagamos un ejemplo de una velocidad media. La velocidad media es como muy, ¿cómo le digamos? Como muy, es algo muy burdo, por decirlo así, para el ejemplo que voy a colocar, pero solo para que tengan idea. Imagínense que usted sale de su casa
usted monta la metro Sinú, va para la UPB, ya se restableció todo, se acabó la pandemia, ay Dios mío, hubo la cura, y usted va para la UPB, ¿cierto? Entonces sale en la metro y usted observa el velocímetro de la metro y se da cuenta que eh, la velocidad del hombre es 3 metros por segundo. Vamos a poner un ejemplo. Usted observa el velocímetro, ¿sí? También sabe la distancia que hay desde su casa hasta la universidad, 5 kilómetros, por poner un ejemplo, y el tiempo que tardó en esos 5 kilómetros, como el hombre iba parando y moviéndose, paraba, subía gente, bajaba gente, entonces el hombre se demoró una media hora, ¿sí? Unos 30 minutos. Entonces, ¿cómo calculo yo la velocidad media de esa metro? Simplemente necesito el espacio sobre el tiempo, ¿sí? Entonces, en ese caso tendríamos 5 kilómetros dividido entre, que sería el espacio, ¿no? Entre los 30 minutos o los 0.5 horas, y tendríamos entonces que la velocidad de la metro, velocidad media, es 10 kilómetros por hora. 10 kilómetros por hora. Pero usted se da cuenta que el hombre en algún momento se detuvo, tenía que cambiar un billete, no había podido dar, entonces se detuvo y se quedó a una velocidad de 0 kilómetros por hora. Usted observó cuando se subió que tenía 3 kilómetros por hora. El hombre no dejó que usted se sentara, sino que arrancó y usted observó el velocímetro y decía 3 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que no es una velocidad propia en el instante, sino que es una velocidad promedio. Por eso se llama velocidad promedio. Todo el desplazamiento entre todo el tiempo. ¿Cuántos kilómetros hay de su casa a la universidad? 5 kilómetros. ¿Cuánto se demoró la metro? 0.5 horas. Media hora, ¿sí o no? 0.5. Entonces la velocidad media de la metro fue de 10 kilómetros por hora. 10 kilómetros por hora usted se la pasa. Corriendo se la pasa. Va a llegar bien sudado, pero podría andar facilito a esa velocidad que supuestamente llevaba la metro. Uno diría, bueno, yo puedo recorrerlo, claro. Si tú desde tu casa hasta allá a la universidad te mueves a esa velocidad sin parar, tú vas a llegar en 0.5 horas, vas a llegar allá a la universidad. En media hora llegas si estás separado en 5 kilómetros y te llevas y te mueves a esa velocidad. ¿Por qué digo que es burda? Por lo que hubo movimientos que dieron desplazamiento cero en todo el recorrido y la metro en ocasiones no se movía a 10 kilómetros por hora, sino que se movía a 60. Cuando arrancó del INEM para allá, para Mocarí, usted se dio cuenta que ya la metro llevaba 60, 70, llegó hasta 80 kilómetros por hora. Entonces, eso no se ve en este cálculo que yo he hecho de velocidad media. Sin embargo, es una ayuda hacer este cálculo de velocidad media, sobre todo para cuando tenemos velocidades constantes, ¿sí? Cuando se recorren espacios iguales en tiempos iguales, aquí esto es muy vital. Anote esa ecuación, por favor. Anoten las ecuaciones. Aunque el libro ustedes lo tienen, uno va a leer un libro a veces y le da como flojera. Pero anote las ecuaciones que las va a necesitar bastante. Yo le digo, bueno, vamos a calcular la velocidad media aquí en este ejercicio. Ya usted tiene que tener la ecuación ahí. Haga un librito donde tenga las ecuaciones, unas notas donde estén las ecuaciones que yo les voy a ir dando. ¿Cuál es la dirección de la velocidad media? Tenga eso presente. Como es una velocidad, no solamente tiene un número y una unidad de medida, tiene una dirección. En términos puntuales, la velocidad media se dirige hacia donde se dirige el vector desplazamiento. Si el desplazamiento es hacia la derecha, hacia allá será la velocidad media. Si el desplazamiento es hacia la izquierda, hacia allá será la velocidad media. O que estas preguntitas les pueden salir en el test del segundo examen. Mire, se la voy a sombrear ahí. Test del segundo examen. Test del segundo examen. ¿Qué estudia la cinemática? Test del segundo examen. La velocidad, oye, yo debo anotar aquí también, la voy a ir anotando. La velocidad media es un vector que tiene la dirección del desplazamiento. Vengo y yo le pregunto, bueno, ¿hacia dónde se dirige la velocidad media? A, hacia donde vaya la aceleración. B, hacia donde vaya, y le pongo varias opciones. Usted va a escoger esta. Es un vector que tiene la dirección del desplazamiento. Nos interesa hablar de manera muy clara
la diferencia entre la velocidad y la velocidad media. ¿A qué le llamamos velocidad nosotros? ¿Y a qué le llamamos velocidad media? Ya la velocidad media la definimos como el promedio, ¿cierto? La velocidad media es el promedio entre el desplazamiento y el tiempo. Pero la velocidad ya tiene que ver con un límite. Esta velocidad es comúnmente llamada velocidad instantánea. Lo que le llamamos velocidad en física normalmente es la velocidad instantánea. Obviamente tiene un número, una magnitud, tiene una unidad de medida y tiene una dirección, también como la velocidad media. La velocidad del punto móvil en el instante t se define como el límite de la velocidad media cuando el intervalo de tiempo delta de t tiende a cero. Aquí tenemos la definición de derivada. Es decir, cuando el punto P' se aproxima al punto P. Ahora sí queremos saber, cuando la metro iba entre el INEM y Mocarí, ¿qué velocidad llevaba? Sí, ¿qué velocidad llevaba puntualmente a tal hora, en tal instante, qué velocidad lleva? Y eso es mucho más propicio, mucho más profundo para nosotros. ¿Cómo se calcula eso? Hombre, hay que tomar el límite cuando delta de t tiende a cero. Tenemos que tener la función de movimiento de la metro, todos esos cambios representados en una gráfica b contra t o x contra t para poder hacer el estudio. Este límite, al desarrollarlo, nos conduce a la derivada. ¿Vieron? Límite cuando delta de t tiende a cero, de r de t más delta t, que es el tiempo final. Esto que está en el primer paréntesis, en el numerador, t más delta t es el tiempo final y r de t es el tiempo inicial. Acuérdese que es la posición final menos la posición inicial sobre delta t. Cuando hago que este delta t tiende a cero, entonces estoy calculando la velocidad en un punto muy pequeño. Este límite, análogo a la definición de derivada en una función real de variable real, es la derivada de la función vectorial. Así que quédese con esta ecuación, puede anotar aquellas de arriba, la del límite, pero realmente esa descripción se hace para escribir lo que es la velocidad instantánea. B es igual a dr de t. Acuérdese que R lo estamos definiendo para nosotros como la posición de R de t. Y decir dr de t en algunos libros es decir R punto. ¿Oyeron? R punto con un puntico arriba. Cuando yo digo R punto, R vectorial, R representa la posición y el puntico representa la primera derivada. Si ustedes se dan cuenta, en matemáticas la primera derivada es representada con una especie de una comita en la parte de arriba. Para nosotros no es así. En lo que es la posición, velocidad y aceleración, se representa con un puntico en la parte de arriba, central ahí. La corona es la flecha del vector y el punto en la parte más arribita. Son notaciones de los libros, ¿sí? Usted puede decir dr de t, o puede decir b, o puede decir r punto. Mire que hay una igualdad. O escribe b, o escribe dr de t, o escribe r punto. Como le quede más bonito, como le guste, usted puede hacerlo. Pero en los tres casos estamos hablando de la velocidad. Dice, en donde hemos introducido también la notación usual en mecánica de un punto encima de la función para denotar la derivada respecto al tiempo. Ese puntico ahí denota derivada respecto al tiempo. Si hay dos punticos, entonces sería la segunda derivada de esa función respecto al tiempo. Aquí, queramos o no, oyeron, queramos o no, tenemos que hablar de derivadas. Y queramos o no, tenemos que hablar de integrales también, antiderivadas. Pero no se asusten. Lo que vayamos a necesitar, yo se lo voy a explicar. Yo no lo voy a poner a derivar una cuestión allá complicada, no voy a poner a integrar una cuestión complicada, porque apenas ustedes están empezando. Pero me sería a mí muy, no sé, me sentiría muy mal dándoles un curso sin esta notación, porque estamos en la universidad. Entonces ya el curso de cinemática, usted lo vio en el colegio y bien, usted tiene ya unas bases. Por muy mínimas que sean, usted tiene unas bases. Pero acá es necesario utilizar ya el cálculo vectorial porque fue lo que Newton utilizó para representar lo que es pues toda la mecánica newtoniana.
Entonces aquí quiero que ponga de su parte, no se asuste. Uy, ¿qué es eso? Si por primera vez está viendo derivadas, tranquilo, no se asuste. Simplemente vaya anotando las ecuacioncitas, que luego lo que vayamos a hacer yo se lo voy a ir explicando, lo que vayamos a necesitar. Así nunca haya visto derivadas, acá vamos a entender. En donde hemos introducido también la notación usual en mecánica de un punto encima de la función para denotar la derivada de la función respecto al tiempo. El vector velocidad tiene una dirección que, por ser el límite de las direcciones de delta de r, apunta en sentido en el que avanza el móvil en ese instante. Vamos a mirar hacia dónde apunta ese vector velocidad. Teniendo en cuenta las componentes y la definición de B, tendremos que B es igual al límite cuando delta de t tiende a 0 de delta de x sobre delta de t, ya asociando la dirección de una partícula que va en el eje horizontal, en el eje de las x. Entonces, siendo más cuidadoso, diríamos la derivada de x respecto al tiempo en dirección y. La derivada de la posición respecto al tiempo en dirección y. Es decir, que la velocidad es igual a b sub x por y. B sub x, ¿qué significa B sub x? Acuérdese, ese sería como la componente del vector. Si el vector se moviera en dos dimensiones, sería B sub x en y más B sub y en j. Así como cuando hablamos de las componentes de un vector. B sub x en y, B sub x en j. Como estamos en un movimiento rectilíneo, solo hay que hablar de una sola dimensión. Entonces, la velocidad será B sub x en y. Con lo que la componente del vector velocidad en el eje x quedaría escrito como b sub x igual a la derivada de x respecto al tiempo, o lo que es lo mismo, x punto. Y gráficamente está representado en ese vector que he dibujado acá en la parte, que se ha dibujado acá en la parte de abajo. Desde el punto P en adelante representamos el vector velocidad. Ojo con esa flechita. Yo le digo ahí, dibújeme la velocidad. Usted no puede hacer una línea, no, tiene que hacer un vector, ¿sí? Una línea con su flecha al final, y observamos que va en el sentido del eje, en el sentido del eje B sub X. A diferencia de la magnitud del vector velocidad, siempre positiva, la componente B sub X es positiva o negativa según que el móvil se desplaza en la dirección positiva o negativa del eje. La magnitud de B es simplemente el valor absoluto. La magnitud de este vector es el valor absoluto. ¿Sí? Esa sí no tiene problema. Pero ese vector puede ser positivo o puede ser negativo. No se asuste. Si una velocidad le da negativa, no se asuste. Indica simplemente la dirección en la que va el vector. Si es negativa, es porque va en sentido de derecha a izquierda. Y si es positiva, es porque va de izquierda a derecha. Lo que les hablaba hace un momento. Tengo un objeto que lo suelto desde lo alto de un edificio, ¿sí? Desde lo alto de un edificio. Como el movimiento solo se da hacia abajo, yo defino, ojo, yo puedo definirlo sin miedo, no tenga miedo, sin miedo. Los ejes se definen como usted quiera hacerlo. Usted es el que define eso. Pero lo convencional que vamos a trabajar acá es que del 0 hacia la derecha es positivo, del 0 hacia la izquierda es negativo. Del 0 hacia arriba, positivo. Del 0 hacia abajo, negativo. Eso es lo convencional. Pero si usted le da la gana de poner el eje Z en el eje horizontal, lo puede hacer. Los ejes se pueden ubicar como usted quiera. No, yo voy a trabajar en el eje horizontal, pero el eje horizontal es Z. Si usted quiso así, ay, ¿qué puedo hacer yo? Eso se puede hacer. Pero lo convencional es X va asociado con Y va asociado con J, K va asociado con Z, X va horizontal, Y va vertical, y el eje Z pues ya lo ubicamos de acuerdo al sistema de 3D de la manera que queramos. A la diferencia de la magnitud del vector velocidad siempre positiva, óigase bien, a diferencia de la magnitud del vector velocidad siempre positiva, la componente de su X puede ser positiva o puede ser negativa según hacia donde se mueva el objeto. Tenga eso presente. Como ya dijimos, en general para los vectores, la magnitud de B puede escribirse de dos maneras. Y entonces la magnitud de B
se puede escribir con una barrita que está acá. Es conocido como valor absoluto de b sub x. Lo podemos escribir con las barritas y la flecha encima, o simplemente lo podemos escribir como una b sin negrilla y solita. Ya lo habíamos mencionado. Vector, si lo tenemos con la flecha arriba, es el vector. Pero si lo tenemos sin la flecha arriba, es la magnitud. Por eso, en eso sí, digamos, soy muy exigente, ¿no? Lo mismo que con las unidades. Si usted me escribe en metros con M mayúscula, ya usted me está escribiendo otra cosa, me está escribiendo omega, me está escribiendo quizás milla, no sé qué estará escribiendo. Entonces ahí voy a ser muy justo con eso. Ojo, si escribimos una B sin negrilla y sin flecha, estamos hablando de la magnitud, la raíz cuadrada del valor. La magnitud jamás es negativa, siempre es positiva. El vector sí puede ser negativo. Se llama a veces rapidez. En inglés speed a la magnitud del vector velocidad. La magnitud del vector velocidad es conocido como rapidez. Acuérdese que la rapidez siempre es un escalar, mientras que la velocidad es un vector. ¿Cuáles son las dimensiones? Dimensiones de la velocidad, ya lo vimos. Hace un momento lo explicamos, LT a la menos 1. Y sus unidades son metros sobre segundo. Anote eso, por favor. Por lo que es lo mismo, metros segundo a la menos 1. Metros segundo a la menos 1. Su unidad en el sistema internacional es metros sobre segundo. La velocidad es una función vectorial del tiempo que varía de un instante a otro y lo podemos representar así. ¿Sí? B', B de t más delta t. Estamos asociando aquí que simplemente ha transcurrido un tiempo. Cuando decimos t más delta t, es que ha transcurrido un tiempo. Si el tiempo inicial es 0, entonces donde está t ponemos 0. Y el tiempo que transcurrió fue 3, entonces 0 más 3. No se asuste con esa expresión ahí. El cambio en el vector velocidad durante el intervalo de tiempo delta de t se va a representar así. B' menos B. B' es la velocidad que lleva en un punto P' y B es la velocidad que lleva en el punto inicial. Miren ahora que estamos representando el vector velocidad. Desde el punto P tenemos B, pero desde el punto P' ahora tenemos B'. Son dos velocidades distintas y estamos haciendo aquí el estudio ya del cambio de velocidad. Cuando nosotros ya asociemos cambio de velocidad, entonces lo que estamos llegando a definir es la aceleración. Hablemos entonces también, para ser congruente con la descripción que estamos haciendo, de la velocidad, de la aceleración media o la aceleración promedio. De igual manera, es solamente, no se analiza puntualmente, sino solamente velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Eso sería el promedio de la aceleración. Se escribe como la vemos aquí en la ecuación, la vemos representada aquí en la ecuación. Aceleración media es delta V sobre delta T. Anote eso. Eso no es nuevo, ¿no? Eso es viejísimo. Usted por allá la tenía. Pero necesito que vaya organizando las ecuaciones porque va a necesitar muchas. Muchas. No tiene que memorizarlas. Eso se memoriza solo. Eso a medida que usted va desarrollando ejercicio, eso se va memorizando solitico. Delta de V sobre delta T. Delta de V sub X sobre delta T. Y tenemos que asociar una dirección porque ya aquí escribimos fueron las componentes, por decirlo así. Esa es la aceleración media. ¿Hacia dónde apunta la aceleración media? Mire, es una pregunta clave del test. Dice, la aceleración media es un vector que tiene la dirección del cambio de velocidad. ¿Hacia dónde apunta la aceleración media? Es un vector que tiene la dirección del cambio de la velocidad. Hacia donde apunte el cambio de velocidad, hacia allá apunta la aceleración. Por su parte, la aceleración instantánea, miren, también la definimos con el límite. El límite cuando delta de t tiende a 0. Esta ecuación es larguita, no es tan necesario escribirla, sino la de la derivada. Esto nos conduce a la derivada.
le dejo ahí por si alguien va a escribirla y ya voy a pasar inmediatamente a la aceleración, a la definición de la aceleración instantánea. Ahí observamos la definición de derivada, b de t más delta t menos b de t sobre delta t. Se va a acordar cuando en matemáticas le hablen de f de x más f de x más h menos f de x sobre h. ¿Sí? Ahí se va a acordar de eso. Límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Ese límite así directamente no se puede resolver, es necesario analizar la función. Y entonces le muestro ya lo que es la derivada temporal de la función. La aceleración es dv de t. La aceleración es dv de t, o lo que es lo mismo, también lo podemos representar como b punto. La flechita, ahí en la parte de la corona del vector, tiene una flechita, pero tiene un punto. Usted puede escribir a, o puede escribir dv de t, o puede escribir b punto. ¿Sí? Puede escribir b punto, puntico en la parte de arriba. Cualquiera de las tres notaciones va a representar aceleración. ¿Qué es la aceleración entonces? Cambio de velocidad respecto al tiempo. ¿Qué es la velocidad? Cambio de posición respecto al tiempo. Hay un cambio. Es necesario que tengamos eso presente. Si hay cambio de velocidad, habrá aceleración. Si no hay cambio de velocidad, no habrá aceleración. En el ejemplo que les ponía hace un momento, si usted salió de su casa y se mueve todo el tiempo desde su casa hasta la universidad con una velocidad de 10 metros sobre segundo en esa dirección, entonces, perdón, 10 kilómetros por hora, 10 kilómetros por hora en esa dirección todo el tiempo, entonces usted se dará cuenta que no hay cambio de velocidad. Usted nunca aceleró, jamás tuvo aceleración, simplemente se movió a velocidad constante. Tuvo cambio de posición respecto al tiempo, pero no tuvo aceleración. La aceleración aparece cuando hay cambio de velocidad. En términos de componentes, y ya hablando del eje de las X, entonces la aceleración se puede escribir como la derivada de la velocidad en X respecto al tiempo en Y, o lo que es lo mismo a su X en Y. Si la partícula se mueve en dos dimensiones, entonces sería A igual a su X en Y más a su Y en J. Si se mueve en tres dimensiones, a su X en Y más a su Y en J más a su Z en K. ¿Sí? Vamos a asociarlo respecto a la dirección en la que se mueve. Como hablamos solo del movimiento rectilíneo, entonces nos quedamos con X, o nos quedamos con Y, o nos quedamos con Z, pero debe quedarse con uno solo. Con uno solo de ellos estamos en movimiento rectilíneo. Con lo que la componente del vector aceleración en el eje X queda escrita así como a sub X es igual a B sub X punto. B sub X punto. Derivada de la velocidad en X con respecto al tiempo. Miren la aceleración. Pregunta clave. ¿Hacia dónde apunta la aceleración? Ya lo dijimos hace un momento. Dice, examinando la dirección de delta de B, puede verse que si la magnitud de B está aumentando, fíjese bien, la magnitud de B está aumentando, el vector de aceleración tiene la misma dirección de B. Si está disminuyendo, es decir, si el móvil está frenando, ojo con eso. Si el móvil está aumentando, tiene la misma dirección de B. Pero si el móvil está frenando, el vector A tiene dirección contraria a la velocidad. Ojo con eso. Ojo con ese dato. ¿Sí? Entonces habrá momentos en que la velocidad es positiva y la aceleración es negativa en un recorrido. Mire lo que dice aquí. Si está disminuyendo el delta de B, es decir, si el móvil está frenando, el vector A tiene dirección contraria a B, independientemente de cuál sea la dirección positiva del eje. Imagínense que un móvil arranca con una velocidad, ¿sí? Y esa velocidad va cambiando y de acuerdo al tiempo, en un instante T, empieza a frenar. Observa, el móvil iba a toda, acelerándose, pero de repente se le atravesó una iguana, ¿sí? No quería matar la iguana y empezó a frenar. Empieza a frenar el hombre
Ahí cuando empieza a frenar tenemos una aceleración negativa, porque el cambio de velocidad está disminuyendo. Mire lo que dice ahí. Examinando la dirección de delta de v, cambio de velocidad, puede verse que si la magnitud de v está aumentando, el vector a tiene la misma dirección de v. Pero si esta magnitud está disminuyendo, es decir, si el móvil está frenando, el vector a tiene dirección contraria, independientemente de cuál sea la dirección positiva del eje X. ¿De acuerdo? Independientemente de eso. Aquí observamos en esta gráfica lo que les acabo de mencionar. Si el móvil va hacia la derecha y está aumentando la magnitud de v, las dos irán en el mismo sentido. Pero si el móvil va hacia la izquierda, está frenando, entonces observamos que la aceleración sería positiva y la velocidad sería negativa, porque la velocidad va hacia la izquierda y la aceleración va hacia la derecha. Las dimensiones de la aceleración, ya lo dijimos, LT a la menos 2, o lo que es lo mismo, metros sobre segundo al cuadrado, o metros segundo a la menos 2. Metros segundo a la menos 2. Ya hemos hablado entonces de esos conceptos claves de nuestro curso, lo que es el marco de referencia, la posición, la velocidad. De la velocidad hablamos de la velocidad promedio, de la velocidad instantánea, luego hablamos de la aceleración promedio y ahora estamos aquí finalizando con la aceleración instantánea o simplemente aceleración. Vamos a ver qué más tenemos acá. Las unidades, ya sabemos, la unidad de velocidad es metros sobre segundo. Las dimensiones son L sobre T o LT a la menos 1. Las dimensiones de la aceleración es LT a la menos 2. Las unidades son metros sobre segundo al cuadrado. En el sistema internacional, ¿no? Metros es longitud y segundos es tiempo. Entonces usted sabe que la longitud puede ser en kilómetros, puede ser en millas. Entonces podemos tener millas sobre horas al cuadrado. Metros sobre horas al cuadrado, metros sobre minutos al cuadrado, metros sobre segundos al cuadrado. Ya las unidades de medida ya las miraremos luego, pero en el sistema internacional será metros sobre segundos al cuadrado. Si yo le digo expréseme todos los valores que les estoy dando en unidades del sistema internacional, usted debe saber que la longitud va en metros, el tiempo va en segundos y que la masa está en kilogramos. De esa manera debemos trabajar. Ya voy a finalizar. Siento que me he vuelto un poquito cansón hoy, pero espero que digamos, esta aceleración que estamos dándole sea precisamente para que te quede todo bien claro. Y lo he hecho a través del libro para que usted sepa ir a la fuente. Si consideramos las componentes b sub x como una función de x escrita como b sub x y hacemos la función compuesta con x de t, vamos a darnos cuenta que realmente la velocidad depende de la posición y la posición depende del tiempo, o sea que hay una función compuesta. Es necesario aplicar algo que se conoce en el cálculo, que es la regla de la cadena. La derivada de una función compuesta se hace a través de esa regla llamada regla de la cadena. No tiene que sabérsela, tranquilo. Simplemente aquí le voy a dar una expresión. No es tan común en el colegio mirarla de esta forma, pero sí la ven. Y es que la aceleración depende de la velocidad depende de la posición y la posición depende del tiempo, o sea que ahí hay una dependencia. Esa regla de la cadena se hace aquí en esta primera lineecita. A sub x es dv de x de t. A sub x es derivada de velocidad respecto al tiempo. Pero esta derivada de velocidad respecto al tiempo se puede escribir como de x, dv de x, y esto se puede escribir también como de x de t. ¿Quién es de x de t? Ya eso tiene que usted irlo sabiendo también. ¿Quién es de x de t? La variación de la posición respecto al tiempo es lo que se conoce como velocidad. Y como es en x, se ha llamado v sub x. Y reemplazamos aquí donde está de x de t, lo reemplazamos como v sub x. Así que la expresión de arriba, de aquí de la regla de la cadena, la que estoy sombreando en este momento, ahora se transforma
en una expresión para la aceleración donde solamente depende de la posición. Esta ecuación yo le llamo la ecuación la consentida. Cuando usted está haciendo un ejercicio de cinemática y el ejercicio no le da y no le da y no encuentra cuál ecuación, acuérdese de la consentida. Ah, el profe me dijo que había una ecuación que se llama la consentida. Ah, esa ecuación consentida, después la vamos a derivar, se la voy a presentar de otra forma. Esa ecuación consentida nos va a dar justamente con la solución. ¿Para qué sirve esa ecuación? Para cuando tenemos valores de velocidad, tenemos valores de posición, pero no me dan valores de tiempo por ningún lado. No sabemos a qué hora arrancó la partícula ni a qué hora terminó, pero solo sabemos que los cambios de velocidad son estos y que primero estaba en esta posición, después estaba en esta posición. Y nos piden el tiempo, imagínense, complicado. ¿Cómo calcular el tiempo si solo tengo posiciones y velocidades? ¿Cómo calcular la aceleración si solo tengo posiciones y velocidades? Entonces se hace a través de la consentida. Póngala por ahí y se llamaría aceleración dependiente de la posición. Hay que coger la función y derivarla respecto a... Hay que coger la función de velocidad y derivarla respecto a la posición. Ya no es una derivada respecto al tiempo, si se dan cuenta, de b de x. Es una derivada respecto a la posición. Resultado de gran importancia. Para darle, digamos, relevancia hoy, vamos a llamarle la consentida de la clase. Bien, aquí hay un resumen, tomen una fotico del resumen. Resumamos los conceptos fundamentales, sus definiciones. Aquí tenemos representados los tres vectores, la posición, la velocidad y la aceleración. Tenemos a b sub x, que es la magnitud de la velocidad. Tenemos a sub x, que es la magnitud de la aceleración. Miren el sentido en el que van cada uno de ellos. Miren las ecuaciones que vimos. La posición, utilizamos la letra R para hablar en términos generales, pero que luego, si nos vamos al eje X, se llamaría X. Esa sería la posición. La velocidad, B de R de T. Si estamos en el eje X, se llamaría B sub X, de X de T. La aceleración, de B de T, o lo que es lo mismo, de B sub X de T. ¿Qué nos faltó aquí en este resumen? La representación de la velocidad promedio y de la aceleración promedio. Pero es sencillito, no se le puede olvidar. Este D que está aquí es como si fuera un delta, el triangulito que representamos allá para decir delta de R. Un triangulito, póngalo aquí mismo, delta de R sobre delta de T, y está hablando justamente de la representación de la velocidad promedio. La aceleración promedio, delta de X sobre la aceleración promedio, delta de B sobre delta T. Velocidad promedio, delta de R sobre delta de T. Y así sucesivamente. Aquí hacen un pequeño análisis. Dice la posición, velocidad y aceleración son vectores. Sus componentes a lo largo de un eje X son X, B sub X y A sub X. Pero se acostumbra a decir simplemente X. La velocidad se dice B sub X, la aceleración A sub X y a veces incluso simplemente B y A. Dice, más aún, en el movimiento rectilíneo, para simplificar la notación, se omiten a menudo los subíndices. No escribimos B sub X ni A sub X, porque estamos en un movimiento rectilíneo. Ya se sabe que la partícula no se va a mover en Y ni en Z, solo se mueve en X. O si estamos en el eje Y, solo se mueve en Y. Entonces no aparece A sub Y, ni B sub Y, ni A sub Y, sí, simplemente A y B. En esta notación simplificada, B y A son pues componentes y no deben confundirse con las magnitudes o módulos. La magnitud de B o la magnitud de A, y son siempre positivos. Sí, las magnitudes pueden ser positivas, pero los vectores pueden ser negativos. No lo podemos confundir. La notación simplificada que vimos en el día de hoy, la velocidad se escribe como de X de T, se simplifica como X punto. X punto. Mire que está en negrilla. Este está en negrilla, X punto. No tiene la flechita, pero está en negrilla. Vector velocidad. Aceleración, B punto.
Sí, B punto. Si derivamos 2 veces la posición, sabemos que tenemos la aceleración. Mire lo que usted se debe llevar en el día de hoy. Si a la posición la derivo con respecto al tiempo la primera vez, me da la velocidad. Pero si la derivo 2 veces con respecto al tiempo, me da la aceleración. Así que la aceleración es la segunda derivada de la posición respecto al tiempo, o la primera derivada de la velocidad respecto al tiempo. Llévese ese concepto en el día de hoy. ¿Sí? Llévese ese concepto en el día de hoy. La notación simplificada para la regla de la cadena nos quedaría así. La regla de la cadena queda como A igual a B de B de X. Anótelo por ahí. Esta es la consentida. La consentida. Termino aquí diciendo la velocidad es la derivada temporal de la posición, la aceleración es la derivada temporal de la velocidad. Y entonces, ¿por qué no estudiar la derivada de la aceleración? La razón está en la dinámica. Óigase bien. Tenemos que la velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo. La aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Pero ¿qué pasa con la derivada de la aceleración respecto al tiempo? Aquí hay una explicación. La razón está en la dinámica, en la que, de acuerdo a la segunda ley de Newton, las fuerzas que actúan sobre un cuerpo producen su movimiento. Están vinculadas con la aceleración del cuerpo y no con sus derivadas. ¿De acuerdo? Sin embargo, ahí en internet uno encuentra algo, le dan un nombre. Al cambio de aceleración con respecto al tiempo, le dan un nombre. Eso le llaman jalón, tirón. Porque saber de cambio de posición respecto al tiempo es velocidad. Cambio de velocidad respecto al tiempo, aceleración. Y cambio de aceleración respecto al tiempo, ellos le llaman jalón, tirón, golpeteo. Oye, apareció el golpeteo aquí. De último, pero salió. Lo que hace uno en percusión, ¿sí? Cuando hace golpes así muy sucesivos, está asociado con impulso, pero también a eso le llaman jalón, tirón, ¿sí? Algo que se hace en poco tiempo. Y la razón por la que nosotros como físicos no estudiamos está en la dinámica, y es que el movimiento de un cuerpo está vinculado con la aceleración del cuerpo y no con las derivadas. Ayer está vinculado con la aceleración y no con las derivadas de la aceleración. La segunda ley de Newton solamente nos define sobre la aceleración y no nos define algo con respecto a cambios de aceleración. ¿Listo? Ahí quiero terminar. Ya en la próxima clase vamos a irnos directamente al movimiento rectilíneo uniforme. Aquí hicimos una descripción general del movimiento rectilíneo. Descripción general del movimiento rectilíneo. Pero ya en la próxima haremos un paralelo entre el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento uniformemente acelerado. Muchas gracias de verdad por aguantarme todo este tiempo. Les agradezco muchísimo a todos su buen comportamiento. Yo creo que todos me están escuchando y no hubo ninguna complicación. De todas formas, aquí queda grabado. Lo revisaré en un momento para ver si nos quedó bien.